Que el Señor les bendiga. Nuevamente nos encontramos para una nueva clase de jóvenes. El día de hoy vamos a hablar de un tema diferente y vamos a hablar acerca de la fidelidad. Y quiero invitarles a que puedan buscar en sus Biblias en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 14. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es ser fiel? ¿Qué se les viene a la mente? Normalmente tendemos a escuchar esta palabra, decimos que Dios es fiel, se habla de fidelidad en el matrimonio, en los amigos, en diferentes sentidos y áreas utilizamos esta palabra, pero como que no sabemos mucho qué es ser fiel o qué es fidelidad. Yo les cuento de que la palabra fidelidad deriva del latín fidelitas, que significa servir a un Dios, pero no a un Dios, a nuestro Dios, sino que a un Dios cualquiera, un Dios pagano podría ser. También quiere decir que es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Otro diccionario nos dice de que es la capacidad espiritual o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Podemos encontrar bastantes significados o bastantes conceptos acerca de lo que es la fidelidad. Y yo les decía de que por eso decimos que Dios es fiel, porque dentro de estos conceptos que podíamos revisar, uno se refería a que Él cumple sus promesas, o sea, a que la persona que es fiel es aquella que cumple sus promesas, cumple con lo que dice. Cumple con lo que ha prometido. Y sabemos que esta es una de las grandes características que tiene Dios para con nosotros. Pero nosotros, ¿somos fieles a Dios? Otro de los conceptos también nos decía que es firmeza y constancia en los afectos. Es decir, que si yo digo que yo amo o que yo quiero una persona, voy a mantener constantemente este sentimiento o este afecto hacia esa persona. Y voy a demostrarle que realmente la estimo o lo estimo. Y Ruth es la que cumple con estas características. Ella se caracterizó y es famosa por esto, por ser fiel. Ella fue fiel a su suegra Noemí. Y de ella vamos a hablar el día de hoy. Saben que el nombre de Ruth significa compañera o apego. Por lo tanto, hace mucha alusión a su nombre, ¿cierto? Y el significado de su suegra Noemí es mi delicia, placentera, amable o agradable. Y yo quiero invitarles a que si ustedes quizás no conozcan esta historia maravillosa del libro de Ruth, lamentablemente hoy por un tema de tiempo, de minutos de la grabación, no podemos ver todo en detalle, como me encantaría poder ver esta maravillosa historia. Este libro tiene solamente 4 capítulos, pero es un libro que si lo pueden leer o quienes lo han leído, es una historia maravillosa. Y a quienes les guste, especialmente a las mujeres que les guste las historias románticas, créanme que esta historia tiene muchísimo de eso. Pero hagamos un pequeño resumen de la historia de Ruth. Ruth primero, quiero contarles de que ella era extranjera, era de Moab, o sea, era moabita. Se casó con Malión, el cual era hijo de Noemí y de su esposo Elimelec. Pero su suegro, su esposo y su cuñado murieron. Por lo tanto, ella se quedó viuda junto con su suegra y su cuñada. Esto al ver su suegra Noemí, de que sus nueras todavía eran jóvenes, las envía de regreso a sus casas, porque ellos estaban viviendo en Moab, y le dice que regrese. Pero Ruth no quiere acceder a esta petición porque se había pegado tanto a su suegra y le dice no. Yo voy a ir contigo. Entonces ellas deciden volver a la tierra natal de Noemí, la cual era Belén.
porque había escuchado de que ahí había abundancia y había bendición. Y como yo les decía, Ruth decide ir con ella. Casualmente llegan al inicio de la cosecha de la cebada y Ruth, para poder ayudar a solventar los gastos sin poder mantener a su suegra, ella se pone a trabajar en un campo como espigadora. Lo que ella no sabía era que el dueño de este campo era un hombre llamado Boaz, el cual era pariente de ella, era pariente de su marido, y por lo tanto él las podía ayudar. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Porque existía una ley en el libro de Deuteronomio que hablaba acerca de las viudas o de las viudas que quedaban jóvenes, que se llama la ley del levirato. Pero la vamos a ver más adelante. Saben que también vos, cuando ve a Ruth o la ve a lo lejos, dice la Biblia, de que él la trata con mucha bondad y con mucho aprecio. Y en este caso lo vemos distinto porque ella era extranjera. Pero aún así, la Biblia dice que Ruth halló gracia ante los ojos de Boaz. Luego, obviamente, ya se entera que es su pariente, Noemi también se entera que es su pariente y que Boaz las puede ayudar. Por esta razón es que finalmente Boaz compra la herencia de Malón, o sea, del esposo de Ruth, y la heredad familiar, y también ella puede, o sea, él tiene derecho a casarse con ella. Y esto también es respecto de la ley del levirato que yo les mencionaba. Finalmente ellos tienen un hijo llamado Obed. Entonces ustedes dirán, ¿pero qué podemos aprender de Ruth? ¿Qué tiene la historia de Ruth para enseñarnos a nosotros? Y como que tendemos a pensar de que Ruth es solamente para las hermanas mujeres. Son temas que a veces quizás podemos pensar de que lo podemos ver o que se ven solamente las mujeres, se ven en talleres, en la clase de Dorca, pero no. Ruth no es solamente un libro para la mujer, sino que es un libro que todos y todas podemos aprender de él y todas podemos aprender de esta maravillosa mujer. ¿Saben por qué? Porque en primer lugar, las buenas acciones se hacen notorias. Esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. Las buenas acciones se hacen notorias. Y esto lo podemos ver en el capítulo 2, versículos 11 y 12, y se lo voy a poner por aquí, donde nos habla cuando ella se encuentra con vos o cuando vos la ve a lo lejos. Y saben que lo curioso es que las personas alrededor que conocían a Noemí, estas personas saben de cómo Ruth había tratado a su suegra. Es decir, por esa razón yo les digo que las buenas acciones son notorias. Todos los demás se enteraron, todos sabían de que Ruth era muy buena con su suegra y que había permanecido fiel a ella y no la había dejado sola. Por esa razón es que ella llama la atención de vos. Ella no lo llamó porque era hermosa, porque ella era joven, vemos todos sus atributos femeninos. No, lo que llamó la atención de vos fue su fidelidad y cómo ella se había comportado con su suegra. Así que ojo ahí todas las mujeres y los hombres también, porque lo que llama la atención no son a veces el físico, sino que es la actitud, nuestras acciones, lo que nosotros quizás hacemos por otras personas. Y esto fue lo que hizo que vos, siendo una persona con mucho dinero, muchas tierras, pudiera poner sus ojos y su atención se quedara con ella. Número 2. Muy importante de lo que podemos aprender de Ruth es que ella fue antepasada de Jesucristo. Porque si ustedes revisan el libro de Mateo, donde la Biblia nos habla y también al término del capítulo nos menciona un poco acerca de quién va a ser ella, quién es muy importante, nos mencionan que ella vino a ser la bisabuela del rey David. Y de ahí vino Cristo. Entonces ya vemos que ella fue y cumplió un propósito muy, muy importante para todos nosotros, ¿cierto? Número 3. Dios premia la fidelidad, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes, sí o no? Dios premia la fidelidad. Yo les decía que ella era extranjera.
Para todos, incluso el día de hoy, el extranjero como que hay algunos que están de acuerdo, otros que no están de acuerdo y entre algunos parece causar cierto recelo. Pero aun cuando ella era extranjera y alguien dirá, no, es que los extranjeros no traen nada bueno. He escuchado por ahí a alguien que dice, no, es que los extranjeros solo vienen a quitarnos el trabajo. Pero saben que aun cuando ella era extranjera, Dios no miró, no la miró no miró su nacionalidad, sino que Dios miró su actitud. Porque la Biblia nos dice de que ella le dice a su suegra, cuando le dice, mi Dios será tu Dios y tu pueblo será mi pueblo. O sea, a ella no le importó a dónde iba a ir su suegra, sino que ella solo quería permanecer junto a su suegra, porque la amaba mucho. A ella no le importó cambiar de país, ni dejarlo todo, su familia, nada, solo por seguir a su suegra. Y esto fue lo que Dios, por esta razón Dios la bendijo y Dios la premió siendo futuramente la esposa de un hombre con mucho dinero. Ellas siendo viudas eran muy pobres. No tenían de qué valerse, no tenían un hombre que las acompañara, que las protegiera y que las sustentara. Pero Dios premió la actitud y la fidelidad de Ruth. Número 4. Cristo es nuestra voz. Yo leí un poco acerca en la teología se le llama a ciertos moldes, por decirlo así, o ciertas personajes muy similares que siempre se pueden asimilar a Cristo, se le llama tipos. Y los comentaristas nos dicen de que vos es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Yo les decía que existe algo que se llamaba la ley del levirato. La ley del levirato, dicho de manera muy, muy sencilla, para no extendernos en el tiempo, es que cuando una mujer quedaba viuda muy, muy joven, sin descendencia, el pariente más cercano o el hermano de su difunto marido debía casarse con ella. Por esta razón, es que ella no tenía a su cuñado, su suegro tampoco estaba, entonces había un pariente más cercano, pero en este caso la Biblia dice que no era vos, sino que había otro. Pero bueno, el tema es que este pariente cercano renuncia a ese derecho porque así podían mantener el nombre del difunto que había fallecido y que no había dejado descendencia. Entonces, el primer hijo que ellos tuvieran no iba a ser en este caso de Boz, sino que iba a ser de Malón, que era el primer esposo de Ruth. Y en este caso Boz compró toda la tierra, toda la heredad también y adquirió el derecho para que el nombre del difunto no se perdiera. Entonces, algo de manera muy resumida consistía en la ley del levirato. ¿Y por qué se dice que Cristo es nuestro Boz? O que Boz es un tipo de Cristo, dicho de otras palabras. ¿Saben por qué? Porque Cristo es nuestro Redentor. Cristo es este pariente que podía comprar la heredad del pariente pobre y así lo salvaba de la pobreza. ¿Y qué hizo Cristo por nosotros? Cristo nos redimió. Cristo nos redime de nuestra pobreza espiritual y de la esclavitud del pecado. Y número 5. Dios cambia nuestra amargura en una delicia. ¿Se acuerdan que yo les dije de que el nombre de Noemí significaba dulzura? Bueno, quienes han leído la historia dicen que cuando Noemí va llegando a Belén, va volviendo a su ciudad, le dicen, no me llamen Noemí, no me llamen Noemí, porque Dios no me ha tratado bien, llámenme Mara, que significa amargura. Entonces ella durante todo el transcurso de la historia que nosotros podemos leer, vemos que ella les dice, llámenme Mara, porque yo no soy una delicia, sino que soy amargura, porque he estado viviendo momentos muy, muy difíciles, muy delicados, muy desagradables. Mi corazón, mis circunstancias son amargas. Pero sabemos que solo Dios puede cambiar nuestras circunstancias. Y es más, Dios conoce nuestro verdadero nombre. Aun cuando las circunstancias y los momentos difíciles de la vida puedan venir, Dios sabe que nosotros no somos Mara, sino que somos dulzura. Somos delicia.
Y aun cuando el enemigo muchas veces pueda venir a decirnos lo contrario, Dios sabe que nuestro nombre verdadero no es amargura, es delicia, es placer y que somos hijos e hijas de Dios. Esto podemos aprender del libro de Ruth de manera muy resumida. Así que esta es la clase de jóvenes. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana por una nueva clase.